El pulgar del ingeniero, de Sir Arthur Conan Doyle. Entre todos los problemas presentados a mi amigo el señor Sherlock Holmes para que les diera solución durante los años de nuestra relación, hubo solo dos en los que yo fui el medio de introducción, el del pulgar del señor Hatherley y el de la locura del coronel Warburton. De ellos, el último pudo haber proporcionado mejor campo para un observador agudo y dotado de originalidad, pero el otro fue tan extraño en su comienzo y tan dramático en sus detalles que bien puede ser el más merecedor de quedar registrado por escrito, aunque diera a mi amigo menos oportunidades para practicar aquellos métodos deductivos de razonamiento con los que conseguía tan notables resultados. Según creo, la historia ha sido explicada más de una vez en los periódicos, pero, como ocurre con todas estas narraciones, su efecto es mucho menos chocante cuando se presenta en bloque, en una sola media columna de letra impresa, que cuando los hechos se desenvuelven lentamente ante nuestros ojos y el misterio se aclara de manera gradual, a medida que cada nuevo descubrimiento representa un caso más que conduce a la completa verdad. En su momento, las circunstancias me causaron una profunda impresión, y el paso de 2 años apenas ha podido debilitar sus efectos. En el verano de 1889, poco después de mi matrimonio, ocurrieron los acontecimientos que ahora me dispongo a resumir. Yo había vuelto a practicar la medicina civil y había abandonado finalmente a Holmes en sus habitaciones de Baker Street, aunque le visitaba continuamente, y a veces incluso le persuadía para que abandonara sus hábitos bohemios hasta el punto de venir él a visitarnos. Mi clientela había aumentado con toda regularidad, y puesto que yo vivía a poca distancia de la estación de Paddington, conseguí unos cuantos pacientes entre sus empleados. Uno de estos, al que le había curado una enfermedad tan dolorosa como persistente, no se cansaba de pregonar mis talentos, ni de procurar enviarme todo enfermo sobre el cual él tuviera alguna influencia. Una mañana, poco antes de las 7, me despertó la sirvienta al golpear mi puerta para anunciarme que habían llegado de Paddington 2 hombres y que esperaban en la sala de consulta. Me vestí apresuradamente, pues sabía por experiencia que los casos que afectaban a usuarios del ferrocarril rara vez eran triviales, y me apresuré a bajar. Aún me encontraba en la escalera cuando mi fiel aliado, el guarda, salió de la sala de consulta y cerró con cuidado la puerta tras él. «Lo tengo aquí», susurró, señalando con su pulgar por encima del hombro. «Está bien». «¿De qué se trata?», pregunté, pues su actitud sugería que hablaba de alguna extraña criatura a la que hubiera encerrado en la sala. «Es un nuevo paciente», murmuró. «He pensado que lo mejor era traerlo yo mismo, ya que de este modo no podría escabullirse. Y aquí está, totalmente sano y salvo. Ahora debo marcharme, doctor, pues yo tengo mis obligaciones, lo mismo que usted». Y diciendo esto, aquel fiable individuo se retiró, sin darme tiempo siquiera para expresarle mi agradecimiento. Entré en mi gabinete de consulta y encontré un caballero sentado ante la mesa. Iba vestido discretamente con un traje de mezclilla de lana y había dejado sobre mis libros una gorra de tela. Un pañuelo, todo él manchado de sangre, envolvía su mano. Era un hombre joven, de no más de 25 años, hubiera asegurado yo, con un rostro enérgico y varonil, pero estaba muy pálido. Me dio la impresión de ser víctima de una intensa agitación que solo dominaba recurriendo a toda su energía. «Siento haberle hecho levantar tan temprano, doctor», dijo, «pero durante la noche he sufrido un accidente muy grave. He llegado esta mañana en tren, y al preguntar en Paddington dónde podía encontrar un médico, un buen hombre me ha acompañado hasta aquí. He dado una tarjeta a la criada, pero veo que la ha dejado sobre la mesita». La tomé para examinarla. Victor Hatherley, ingeniero de obras hidráulicas, Victoria Street, 16A, tercer piso. Tales eran el nombre, la profesión y el domicilio de mi visitante matinal. «Lamento haberle hecho esperar», le dije, sentándome en el sillón de mi biblioteca. «Acaba usted de realizar un viaje nocturno, por lo que tengo entendido, y esto no deja de ser, obviamente, una ocupación monótona». «Pero es que a mi noche nadie puede calificarla de monótona», respondió él, y se echó a reír. Se rió con ganas, con una nota aguda y penetrante, repantingándose en su silla y estremeciéndose de la cabeza a los pies. Todo mi instinto médico se alzó contra esta risa. «¡Basta!», grité. «¡Domínese!». Le serví un poco de agua de una garrafa, pero de nada sirvió. Era presa de uno de aquellos arrebatos histéricos que se apoderan de una naturaleza vigorosa cuando acaba de pasar por una fuerte crisis. Finalmente,
Volvió a recuperar el control sobre sí mismo, pero se mostró muy fatigado y al mismo tiempo se sonrojó intensamente. «Me he puesto en ridículo», jadeó. «En absoluto. Bébase esto». Añadí un poco de brandy al agua y empezó a reaparecer el color en sus mejillas exangües. «Ya me encuentro mejor», dijo. «Y ahora, doctor, quizá tenga usted la bondad de echar un vistazo a mi pulgar, o mejor dicho, al lugar donde estaba antes». Retiró el pañuelo y extendió la mano. Incluso mis nervios endurecidos notaron un escalofrío cuando la miré. Había 4 dedos extendidos y una horrible superficie roja y esponjosa allí donde había estado el pulgar. Este había sido seccionado o arrancado directamente desde sus raíces. «¡Cielo santo!», exclamé. «Esto es una herida terrible. Ha de haber sangrado muchísimo». «Ya lo creo. Me desmayé al hacérmela, y creo que permanecí largo tiempo sin sentido. Cuando volví en mí, descubrí que todavía sangraba, por lo que até un extremo de mi pañuelo estrechamente en torno a la muñeca y lo aseguré con un palito. «Excelente. Usted hubiera podido ser cirujano. Es cuestión de hidráulica, como usted sabe, y entraba en mi especialidad». «Esto lo ha hecho», dije, examinando la herida, «un instrumento muy pesado y afilado». «Algo así como un cuchillo de carnicero», repuso. «Un accidente, supongo». «En modo alguno». «¿Cómo? ¿Una agresión criminal?» «Y tan criminal. Me horroriza usted». Apliqué una esponja a la herida, la limpié, la curé y finalmente la cubrí con una almohadilla de algodón y vendajes tratados con ácido carbólico. Él lo aguantó sin parpadear, aunque de vez en cuando se mordiera el labio. «¿Qué tal?», le pregunté cuando hube terminado. «Magnífico. Entre su brandy y su vendaje me siento como nuevo. Estaba muy débil, pero tengo que hacer muchas cosas. Tal vez sea mejor que no hable del asunto. Es evidente que pone a prueba sus nervios». «Oh, no, nada de esto ahora. Tendré que contar lo sucedido a la policía, pero le diré, entre nosotros, que si no fuera por la convincente evidencia de esta herida, me sorprendería que dieran crédito a mi declaración, pues es realmente extraordinaria, y como pruebas no dispongo de gran cosa con que respaldarla, y aunque lleguen a creerme, las pistas que yo pueda darles son tan vagas que dudo de que llegue a hacerse justicia». «¡Ajá!», exclamé. «Si se trata de algo así como un problema que usted desea ver resuelto, debo recomendarle encarecidamente que vea a mi amigo el señor Sherlock Holmes antes de ir a la policía oficial». «He oído hablar de ese señor», contestó mi visitante. «Mucho me alegraría que se hiciera cargo del asunto, aunque, desde luego, debo hacer uso también de la policía oficial. ¿Me dará una carta de presentación para él?» «Haré algo mejor. Yo mismo le acompañaré a visitarlo. Le quedaré inmensamente reconocido por ello. Llamaremos un coche de alquiler e iremos juntos. Llegaremos justo a tiempo para compartir con él un ligero desayuno. ¿Se siente usted con ánimos?» «Sí, y no me consideraré tranquilo hasta haber contado mi historia». «Entonces mi criada llamará un coche y yo estaré con usted al instante». Subí apresuradamente al primer piso, expliqué el asunto a mi esposa, en pocas palabras, y 5 minutos después me instalé en el interior de un coche de alquiler que me condujo, junto con mi nuevo conocido, a Baker Street. Como yo me había figurado, Sherlock Holmes se encontraba en su sala de estar, en bata, entregado a la lectura de la columna de anuncios de personas desaparecidas en The Times, y fumando su pipa anterior al desayuno, que se componía de todos los residuos que habían quedado de las pipas fumadas el día anterior, cuidadosamente secados y reunidos en una esquina de la repisa de la chimenea. Nos recibió con su actitud discreta pero cordial, pidió más huevos y lonchas de tocino ahumado y se unió a nosotros en un copioso refrigerio. Una vez concluido el mismo, instaló a nuestro nuevo cliente en un sofá, le puso un cojín debajo de la cabeza y colocó un vaso con agua y brandy a su alcance. «Es fácil ver que su experiencia no ha tenido nada de vulgar, señor Hatherley», le dijo. «Por favor, siga echado aquí y considérese absolutamente en su casa. Díganos lo que pueda, pero deténgase cuando esté fatigado y reponga sus fuerzas con un poco de estimulante». «Gracias», dijo mi paciente, «pero me siento otro hombre desde que el doctor me hizo la cura y creo que su desayuno ha completado el restablecimiento. Le robaré tan poco como me sea posible de su valioso tiempo, por lo que pasaré a explicarle enseguida mi peculiar experiencia».
Holmes se acomodó en su butacón, con los párpados caídos y la expresión de cansancio que velaban su carácter vivo y fogoso, mientras yo me sentaba ante él, y escuchamos en silencio la extraña historia que nuestro visitante procedió a referirnos. Deben saber, dijo, que soy huérfano y soltero, y que vivo solo en una pensión de Londres. Tengo la profesión de ingeniero especializado en hidráulica, y conseguí una experiencia considerable en mi trabajo con mis 7 años de aprendizaje en Venner and Matheson, la reputada empresa de Greenwich. Hace 2 años, cumplido mi periodo de prácticas y tras haber conseguido una sustanciosa suma de dinero debido a la muerte de mi pobre padre, decidí establecerme por mi cuenta y alquilé un despacho profesional en Victoria Street. Supongo que todo aquel que da sus primeros pasos, como independiente en el mundo de los negocios, pasa por una dura experiencia. Para mí lo ha sido y con carácter excepcional. Durante 3 años me han hecho 3 consultas y se me ha confiado un trabajo de poca monta, y esto es absolutamente todo lo que me ha aportado mi profesión. Mis ingresos brutos ascienden a 27 libras con 10 chelines. Cada día, de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, esperaba en mi pequeña oficina, hasta que finalmente empecé a perder el ánimo y llegué a creer que jamás conseguiría hacerme una clientela. Ayer, sin embargo, precisamente cuando pensaba abandonar el despacho, entró mi dependiente para anunciarme que esperaba un caballero que deseaba verme por cuestiones de negocio. Me entregó también una tarjeta con el nombre Coronel Lysander Stark grabado en ella. Pisándole los talones entró el propio coronel, un hombre de talla más que mediana, pero de una excesiva delgadez. No creo haber visto nunca un hombre tan flaco. Toda su cara se afilaba para formar nariz y barbilla, y la piel de sus mejillas se tensaba con fuerza sobre sus huesos prominentes. No obstante, este enflaquecimiento parecía cosa natural en él, sin que se debiera a enfermedad alguna, pues tenía los ojos brillantes, su paso era firme y su oído muy fino. Vestía con sencillez pero pulcramente, y su edad, diría yo, se acercaba más a los 40 que a los 30. ¿El señor Hatherley? Dijo con vestigio de acento alemán. Usted me ha sido recomendado, señor Hatherley, como un hombre que no solo es eficiente en su profesión, sino además discreto y capaz de guardar un secreto. Me sentí tan halagado como podría sentirse cualquier joven ante semejante introducción. ¿Puedo preguntarle quién le ha dado tan buenas referencias? Inquirí. Tal vez sea mejor que de momento no le diga esto. Sé, a través de la misma fuente, que es usted a la vez huérfano y soltero, y que vive solo en Londres. Es exacto, respondí, pero me excusará si le digo que no acierto a distinguir qué tiene que ver todo esto con mis calificaciones profesionales. Me ha parecido entender que usted deseaba hablar conmigo acerca de una cuestión profesional. Indudablemente, pero comprobará que todo lo que yo digo tiene algo que ver con el asunto. Reservo para usted un encargo profesional, pero es esencial que usted guarde absoluto secreto. ¿Me entiende? Como es lógico, esto lo podemos esperar más bien de un hombre que vive solo que de otro que viva en el seno de su familia. Si yo prometo guardar un secreto, dije, pueden estar totalmente seguros de que así lo haré. Me miró con gran fijeza mientras yo hablaba, y a mí me pareció que nunca había visto unos ojos tan suspicaces e inquisitivos. ¿Lo promete, pues? Sí, lo prometo. Un silencio absoluto, completo, antes, durante y después. ¿Ninguna referencia al asunto, tanto oral como por escrito? Ya le he dado mi palabra. Muy bien. Se levantó de pronto y cruzando como un rayo la pequeña oficina, abrió la puerta de par en par. Afuera, el pasillo estaba vacío. Todo va bien, dijo al regresar. Sé que los empleados se muestran a veces curiosos con los asuntos de sus amos. Ahora podemos hablar con toda seguridad. Colocó su silla muy cerca de la mía y empezó a contemplarme de nuevo con la misma mirada interrogante y pensativa. Una sensación de repulsión, junto con algo similar al temor, había empezado a surgir en mi interior ante la extraña actitud de aquel hombre descarnado. Ni siquiera mi temor a perder un cliente pudo impedirme que le mostrase mi impaciencia. Le ruego que explique lo que desea, caballero, le dije. Mi tiempo es valioso. Que el cielo me perdone esta frase, señor Holmes, pero así acudieron las palabras a mis labios. ¿Qué le parecerían 50 guineas por una noche de trabajo? Preguntó el coronel Stark. Me parecerían muy bien. Digo una noche de trabajo,
pero hablar de una hora sería más exacto. Deseo simplemente su opinión sobre una máquina estampadora hidráulica que no funciona como es debido. Si nos indica dónde radica el defecto, pronto lo arreglaremos nosotros mismos. ¿Qué me dice de un encargo como este? El trabajo parece llevadero y la paga generosa. Así es. Queremos que venga usted por la noche en el último tren. ¿A dónde? A Eyford, en el Berkshire. Es un pueblecillo cercano a los límites de los Oxfordshire y a 7 millas de Reading. Sale un tren desde Paddington que le dejará allí a eso de las 11:15. Muy bien. Vendré a buscarlo en un coche. ¿Hay que hacer un trayecto en coche, entonces? Sí. Nuestro pueblecillo queda adentrado en la campiña. Está a sus buenas 7 millas de la estación de Eyford. Entonces dudo de que podamos llegar a él antes de medianoche. Supongo que no habrá ningún tren de vuelta y me veré obligado a pasar allí la noche. Sí, pero podemos improvisarle una cama. Esto resulta muy inconveniente. ¿No podría acudir a una hora más oportuna? Hemos considerado que llegue usted tarde. Precisamente, para compensarle por cualquier inconveniente, le pagamos, pese a ser un joven desconocido, unos honorarios como los que requeriría una opinión por parte de algunas de las figuras más descollantes de su profesión. No obstante, si prefiere retirarse del negocio, no es necesario decirle que hay tiempo de sobra para hacerlo. Pensé en las 50 guineas y en lo muy útiles que podían serme. De ningún modo, contesté. Con mucho gusto me acomodaré a sus deseos, pero me agradaría comprender algo más claramente lo que desea usted que haga. Desde luego, es muy natural que el compromiso de secreto que hemos obtenido de usted haya suscitado su curiosidad. No pretendo que se comprometa a nada antes de que lo haya visto todo ante sus ojos. Supongo que aquí estamos totalmente a salvo de curiosos capaces de escuchar detrás de las puertas, ¿no es así? Totalmente. Entonces, he aquí el asunto. Usted sabe probablemente que la tierra de Batán es un producto valioso y que en Inglaterra solo se encuentra en uno o dos lugares. He oído decirlo. Hace algún tiempo compré una pequeña propiedad, una finca pequeñísima, a 10 millas de Reading, y tuve la suerte de descubrir que en uno de mis campos había un filón de tierra de Batán. Al examinarlo, sin embargo, observé que ese filón era relativamente pequeño y que constituía un enlace entre dos mucho más grandes a la derecha y a la izquierda, aunque ambos se encontraban en terrenos de mis vecinos. Esa buena gente ignoraba totalmente que sus tierras contenían lo que era tan valioso como una mina de oro. Como es natural, a mí me interesaba comprar sus tierras antes de que descubriesen su auténtico valor, pero desgraciadamente yo no disponía de capital que me permitiera hacerlo. No obstante, revelé el secreto a unos pocos amigos, y ellos me sugirieron que explotáramos muy discretamente nuestro pequeño filón, y ello nos permitiría adquirir los campos vecinos. Y esto es lo que hemos estado haciendo durante algún tiempo, y con el fin de que nos ayudara en nuestras operaciones, montamos una prensa hidráulica. Como ya le he explicado, esta prensa se ha estropeado y deseamos que usted nos aconseje al respecto. Pero nosotros guardamos celosamente nuestro secreto, porque si llegara a saberse que vienen ingenieros a nuestra propiedad, pronto se desataría la curiosidad, y entonces, si se averiguase la verdad, adiós a toda posibilidad de conseguir aquellos campos y llevar a la práctica nuestros planes. Por esto yo le he hecho prometer que no dirá a nadie que va a Eyford esta noche. Espero haberme explicado con toda claridad. Le entiendo perfectamente, aseguré. El único punto que no acierto a comprender es qué servicio puede prestarles una prensa hidráulica para excavar tierra de Batán, que según tengo entendido, se extrae de un pozo como la gravilla. Sí, repuso él con indiferencia, pero es que nosotros tenemos un proceso propio. Comprimimos la tierra en forma de ladrillos a fin de sacarlos sin revelar lo que son. Pero esto es un mero detalle. Acabo de hacerle objeto de toda mi confianza, señor Hatherley, y le he demostrado hasta qué punto confío en usted. Se levantó mientras hablaba. Le esperaré, pues, en Eyford a las 11:15. No dude de que estaré allí. Y ni una sola palabra a nadie, dijo, dirigiéndome una última y prolongada mirada inquisitiva, y acto seguido, dando a mi mano un húmedo y frío apretón, salió presuroso de la oficina. Bien, cuando pude recapacitar con sangre fría me sentí estupefacto, como ustedes pueden pensar, ante aquel encargo repentino que me había sido confiado. Por un lado,
como es natural, me alegraba, pues los honorarios eran como mínimo 10 veces superiores a los que hubiera pedido de haber fijado yo precio a mis servicios, y cabía la posibilidad de que este encargo condujera a otros. Por otro lado, el rostro y la actitud de mi cliente me habían causado una desagradable impresión, y no me parecía que sus explicaciones sobre la tierra de Batán bastaran para explicar la necesidad de que yo llegara allí a medianoche, ni su extrema ansiedad respecto a la posibilidad de que yo hablara con alguien de mi misión. Sin embargo, deseché todos mis temores, despaché una buena cena, tomé un coche de punto hasta Paddington y di comienzo a mi viaje, tras haber obedecido al pie de la letra mi compromiso de guardar silencio. En Reading tuve que cambiar, no solo de vagón, sino también de estación, pero llegué a tiempo para abordar el último tren con destino a Eyford. Poco después de las 11, me personé en la pequeña y mal iluminada estación. Fui el único pasajero que se apeó en ella, y en el andén no había más que un soñoliento mozo de equipajes con una linterna. Pero al traspasar el portillo vi que mi visitante de la mañana me esperaba entre las sombras al otro lado. Sin pronunciar palabra, aferró mi brazo y me hizo subir apresuradamente a un carruaje cuya puerta había quedado abierta. Subió a las ventanillas de ambos lados, dio un golpecito en la estructura de madera y partimos con toda la rapidez que podía conseguir el caballo. ¿Un caballo?, intervino Holmes. Sí, solo uno. ¿Se fijó en el color? Sí, lo vi a la luz de los faroles laterales cuando yo subía al carruaje. Color castaño. ¿Aspecto fatigado o fresco? Fresco y pelo reluciente. Gracias. Siento haberle interrumpido. Le ruego que prosiga su interesantísima narración. Emprendimos la marcha, pues, y corrimos al menos durante una hora. El coronel Lysander Stark había dicho que el trayecto era solo de 7 millas, pero yo creería, a juzgar por el promedio que parecíamos llevar y por el tiempo que empleamos, que debían de ser más bien unas 12. Sentado a mi lado, él guardó silencio en todo momento, y advertí más de una vez, al mirar en su dirección, que tenía la vista clavada en mí con gran intensidad. Las carreteras rurales no parecían muy buenas en aquella parte del mundo, pues los baches imprimían un traqueteo terrible. Traté de mirar a través de las ventanas para ver algo de los alrededores, pero eran cristales esmerilados y solo pude distinguir el resplandor borroso y ocasional de alguna luz ante la que pasábamos. De vez en cuando me aventuraba a hacer alguna observación para quebrar la monotonía del viaje, pero el coronel solo contestaba con monosílabos y la conversación no tardaba en extinguirse. Finalmente, sin embargo, las asperezas de la carretera se convirtieron en la crujiente regularidad de un camino de grava y el carruaje se detuvo. El coronel Lysander Stark se apeó de un salto, y al seguirlo yo, me empujó enseguida hacia un porche que se abría ante nosotros. De hecho, nos apeamos del coche para entrar directamente en el vestíbulo, de modo que no me fue posible dirigir la menor mirada a la fachada de la casa. Apenas hube cruzado el umbral, la puerta se cerró pesadamente a nuestra espalda, y oí el leve traqueteo de las ruedas al alejarse el carruaje. Dentro de la casa reinaba una oscuridad absoluta, y el coronel buscó en vano cerillas mientras rezongaba para sus adentros, pero de pronto se abrió una puerta al otro lado del pasillo, y una larga y dorada franja de luz avanzó en nuestra dirección. La franja se ensanchó y apareció una mujer que sostenía una lámpara encendida por encima de su cabeza y avanzaba el cuello para mirarnos. Pude ver que era hermosa, y por el brillo que la luz producía en su vestido oscuro, comprendí que éste era de un género de gran calidad. Dijo unas palabras en un idioma extranjero y en el tono de quien hace una pregunta, y cuando mi acompañante contestó con un brusco monosílabo, ella experimentó tal sobresalto que la lámpara estuvo a punto de caérsele de la mano. El coronel Stark se acercó a ella y le quitó la lámpara, murmurándole algo al oído, y después, empujándola hacia el cuarto del que había salido, avanzó de nuevo hacia mí con la lámpara en la mano. «Le ruego que tenga la bondad de esperar unos minutos en esta habitación», me dijo abriendo otra puerta. Era una habitación pequeña, discreta, amueblada con sencillez, con una mesa redonda en el centro en la que había esparcidos varios libros en alemán. El coronel Stark puso la lámpara sobre un armario que había junto a la puerta. «No le haré esperar mucho tiempo», me aseguró y se desvaneció en la oscuridad. Examiné los libros y, a pesar de mi ignorancia del idioma alemán, pude ver que 2 de ellos eran tratados científicos y los otros volúmenes de poesía. Entonces me dirigí hacia la ventana, esperando poder echar un vistazo al paisaje rural,
pero la cubría un porticón de madera de roble asegurado con recios barrotes. Era una casa asombrosamente silenciosa. Un reloj antiguo dejaba oír un ruidoso tic-tac en algún lugar del pasillo, pero aparte de esto reinaba por doquier una quietud mortal. Una vaga sensación de intranquilidad empezó a apoderarse de mí. ¿Quiénes eran aquellos alemanes? ¿Y qué hacían en un lugar tan extraño y aislado? ¿Y dónde estaba ese lugar? A unas 10 millas de Ifor era todo lo que sabía yo, pero si era al norte, al sur, al este o al oeste, no tenía la menor idea. En este aspecto, Reading, y acaso otras poblaciones importantes, se encontraba dentro de este radio, de modo que tal vez el lugar no estuviera tan aislado después de todo. No obstante, a juzgar por aquella quietud absoluta, no cabía duda de que estábamos en el campo. Paseé de un lado a otro de la habitación, entonando una cancioncilla entre dientes para mantener el ánimo, y pensando que me estaba ganando cumplidamente las 50 guineas de mis honorarios. De pronto, y sin ningún sonido preliminar en medio del profundo silencio, la puerta de mi habitación se abrió lentamente. La mujer se perfiló en la abertura, con la oscuridad del vestíbulo detrás de ella, mientras la luz amarillenta de mi lámpara iluminaba su bellísima y angustiada cara. Pude ver enseguida que estaba aterrorizada, y esta visión provocó también un escalofrío en mi corazón. Mantenía en alto un dedo tembloroso para pedirme silencio, y murmuró unas cuantas palabras entrecortadas en un inglés vacilante, con unos ojos como los de un caballo asustado, mirando hacia atrás, hacia las tinieblas a su espalda. Yo me iría, dijo, procurando, según me pareció, hablar con calma. Yo me iría. Yo no me quedaría aquí. Quedarse no es bueno para usted. Pero, señora, repuse, todavía no he hecho lo que me ha traído aquí. No puedo marcharme sin haber visto la máquina. No merece la pena que espere, insistió ella. Puede salir por la puerta y nadie se lo impedirá. Entonces, al ver que yo sonreía y meneaba la cabeza negativamente, abandonó toda compostura y dio un paso adelante, con las manos entrelazadas. «¡Por el amor de Dios!», exclamó. «¡Márchese de aquí antes de que sea demasiado tarde!». Pero por naturaleza soy un tanto obstinado y más me empeño en hacer algo cuando se tercia algún obstáculo. Pensé en mis 50 guineas, en mi fatigoso viaje y en la desagradable noche que parecía esperarme. ¿Iba a ser todo a cambio de nada? ¿Por qué tenía yo que escabullirme sin haber realizado mi misión y sin cobrar lo que se me debía? Que yo supiera, aquella mujer bien podía ser una monomaníaca, con una firme postura. Por consiguiente, aunque la actitud de ella me había impresionado más de lo que yo quisiera admitir, seguí denegando con la cabeza e insistí en mi intención de quedarme. Estaba ella a punto de reanudar sus súplicas cuando arriba se cerró ruidosamente una puerta y se oyeron los pasos de varias personas en la escalera. Ella escuchó unos instantes, alzó las manos en un gesto de desesperación y desapareció tan súbitamente como silenciosamente se había presentado. Los recién llegados eran el coronel Lysander Stark y un hombre bajo y grueso, con una barba hirsuta que crecía en los pliegues de su doble papada y que me fue presentado como el señor Ferguson. «Es mi secretario y administrador», explicó el coronel. «A propósito, yo tenía la impresión de haber dejado la puerta cerrada hace unos minutos. Temo que le haya molestado la corriente de aire». «Al contrario», repliqué, «yo mismo la he abierto, porque este cuarto me parecía un poco cerrado». Me lanzó una de sus miradas suspicaces. «Pues tal vez sea mejor que pongamos manos a la obra», dijo. «El señor Ferguson y yo le acompañaremos a ver la máquina». «Entonces será mejor que me ponga el sombrero». «No vale la pena, pues está aquí en la casa». «¿Cómo? ¿Está en tierra de Batán en la misma casa?» «No, no. La máquina solo se emplea cuando comprimimos la tierra. Pero esto poco importa. Lo único que deseamos es que la examine y nos diga qué le pasa». Subimos los tres, el coronel delante con la lámpara y detrás el obeso administrador y yo. Era una casa vieja y laberíntica, con corredores, pasillos, estrechas escaleras de caracol y puertas pequeñas y bajas, cuyos umbrales mostraban la huella de las generaciones que los habían cruzado. No había alfombras ni señales de mobiliario más arriba de la planta baja, y en cambio el estuco se estaba desprendiendo de las paredes y la humedad se filtraba formando manchones de un feo color verdoso. Yo procuraba mostrar una actitud tan despreocupada como me era posible,
pero no había olvidado las advertencias de la dama, aunque las dejara de lado, y mantenía una mirada vigilante sobre mis dos acompañantes. Ferguson parecía ser un hombre malhumorado y silencioso, pero por lo poco que dijo, supe que era por lo menos compatriota mío. El coronel Lysander Stark se detuvo por fin ante una puerta baja cuya cerradura abrió. Había al otro lado un cuarto pequeño y cuadrado, en el que los tres difícilmente podíamos entrar al mismo tiempo. Ferguson se quedó afuera y el coronel me hizo entrar. De hecho, dijo, nos encontramos ahora dentro de la prensa hidráulica, y sería particularmente desagradable para nosotros que alguien la pusiera en marcha. El techo de este cuartito es en realidad el extremo del pistón descendente, y baja con la fuerza de muchas toneladas sobre este suelo metálico. Afuera hay unos pequeños cilindros laterales de agua que reciben la presión y que la transmiten y multiplican de la manera que a usted le es familiar. La máquina se pone en marcha, pero hay una cierta rigidez en su funcionamiento y ha perdido algo de su potencia. Tenga la bondad de examinarla y de explicarnos cómo podemos repararla. Me entregó su lámpara y yo inspeccioné detenidamente la máquina. Era, desde luego, una prensa gigantesca, capaz de ejercer una presión enorme. Cuando pasé al exterior, sin embargo, y accioné las palancas que la controlaban, supe enseguida, por un ruido siseante, que había una ligera fuga que permitía una regurgitación del agua a través de uno de los cilindros laterales. Un examen mostró que una de las bandas de goma que rodeaban el cabezal de una de las barras impulsoras se había encogido y no cubría por completo el cilindro a lo largo del cual trabajaba. Tal era, claramente, la causa de la pérdida de potencia, y así lo indiqué a mis acompañantes, que escucharon muy atentamente mis observaciones e hicieron varias preguntas concretas sobre lo que debían hacer para reparar la prensa. Una vez se lo hube explicado, volví a la cámara principal de la máquina y le eché un buen vistazo para satisfacer mi curiosidad. Al momento resultaba obvio que la historia de la Tierra de Batam no era más que un embuste, pues resultaba absurdo suponer que se pudiera destinar una máquina tan potente a una finalidad tan inadecuada. Las paredes eran de madera, pero el suelo consistía en una gran plancha de hierro, y cuando la examiné detenidamente pude ver sobre ella una costra formada por un pozo metálico. Me había agachado y la raspaba para saber exactamente qué era, cuando oí una sorda exclamación en alemán y vi la faz cadavérica del coronel que me miraba desde arriba. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó. Yo estaba indignado por haberme dejado engañar por una historia tan rebuscada como la que me había contado. «Estaba admirando su tierra de Batán», repliqué. «Creo que podría aconsejarle mejor respecto a su máquina si supiera exactamente con qué propósito ha sido utilizada». Apenas había pronunciado estas palabras, lamenté la franqueza de las mismas. El rostro del coronel pareció endurecerse y una luz amenazadora bailó en sus ojos grises. «Muy bien», dijo, «pues vas a verlo todo acerca de ella». Dio un paso atrás, cerró de golpe la puertecilla y dio vuelta a la llave en la cerradura. Me precipité hacia ella y forcejeé con la manija, pero era una puerta muy segura y no cedió en lo más mínimo, pese a mis patadas y empujones. «¡Oiga!», grité. «¡Oiga, coronel! ¡Déjeme salir!». Y entonces, en el silencio, oyóse de pronto un ruido que hizo agolpar la sangre en mi cabeza. Era el chasquido metálico de las palancas y el silbido del escape en el cilindro. Había puesto la máquina en marcha. La lámpara se encontraba todavía en el suelo metálico, donde la había colocado al inspeccionarlo. Su luz me permitió ver que el negro techo descendía sobre mí, lentamente y a sacudidas, pero, como nadie podía saber mejor que yo, con una fuerza que al cabo de un minuto me habría reducido a una papilla informe. Me abalancé, chillando, contra la puerta y forcejeé con la cerradura. Imploré al coronel que me dejara salir, pero el implacable ruido de las palancas sofocó mis gritos. El techo se encontraba tan solo a 3 o 4 palmos de mi cabeza. Levanté la mano y pude palpar su dura y áspera superficie. Acudió entonces a mi mente la idea de que la condición dolorosa de mi muerte dependería muchísimo de la posición con la que yo la esperase. Si me echaba boca abajo, el peso gravitaría sobre mi columna vertebral. Me estremecí al pensar en el espantoso chasquido al romperse. Tal vez resultara más fácil hacerlo al revés, pero ¿tendría la sangre fría necesaria para contemplar, echado, aquella mortal sombra negra que descendía, oscilante sobre mí?
Ya no me era posible mantenerme de pie cuando mi vista captó algo que devolvió un soplo de esperanza a mi corazón. He dicho que, aunque el suelo y el techo eran de hierro, las paredes eran de madera. Al dar una última y apresurada mirada a mi alrededor, vi una fina línea de luz amarilla entre dos de las tablas, línea que se ensanchó más y más al correrse hacia atrás un pequeño panel. Por un instante apenas pude creer que hubiese de veras una puerta que me alejara de la muerte. Un momento después, me lancé a través de la abertura y me desplomé, medio desmayado, al otro lado de ella. El panel se había cerrado de nuevo detrás de mí, pero la rotura de la lámpara y momentos después el choque entre las dos planchas metálicas me indicaron bien a las claras que había escapado por los pelos. Me hizo volver en mí un frenético tirón en mi muñeca, y me encontré echado en el suelo de piedra de un estrecho corredor, con una mujer agachada que tiraba de mí con la mano izquierda mientras sostenía una vela con la derecha. Era la misma buena amiga cuya advertencia había despreciado con tanta imprudencia. ¡Vamos! ¡Vamos! Exclamó casi sin aliento. Estarán aquí dentro de un momento y descubrirán su ausencia. Por favor, no pierda un tiempo tan precioso y venga. Esta vez, al menos, no eché en saco roto su consejo. Me levanté, tambaleándome, y corrí con ella a lo largo del pasillo para bajar después por una escalera de caracol. Esta conducía a otro pasillo ancho, y apenas llegamos a él, oímos el ruido de pies que corrían y gritos de dos voces, una que contestaba a la otra, desde la planta en que nos encontrábamos y desde el piso de abajo. Mi guía se detuvo y miró a su alrededor, como la persona que llega al término de sus recursos. Abrió entonces una puerta que daba a un dormitorio, a través de cuya ventana la luna brillaba espléndidamente. «Es su única posibilidad», dijo. «Es alto, pero tal vez usted sea capaz de saltar». Mientras hablaba, se dejó ver una luz en el extremo más distante del pasillo, y vi la magra silueta del coronel Lysander Stark que corría hacia nosotros con una linterna en una mano y un arma parecida a un cuchillo de carnicero en la otra. Crucé precipitadamente el dormitorio, abrí de par en par la ventana y miré al exterior. El jardín no podía parecer más tranquilo, agradable y acogedor a la luz de la luna, y la altura no podía superar los 15 pies. Trepé al alféizar, pero vacilé antes de saltar, hasta haber oído lo que pasaba entre mi salvadora y el malvado que me perseguía. Si la maltrataba, yo estaba dispuesto, a cualquier precio, a correr en su ayuda. Apenas acababa de imponerse este pensamiento en mi mente, cuando él ya se encontraba en la puerta, forcejeando con la mujer para abrirse camino, pero ella le rodeó con los brazos y trató de contenerlo. «¡Fritz! ¡Fritz!», gritó, y en inglés le dijo: «Recuerda lo que prometiste la última vez. Dijiste que no volvería a pasar. Él no hablará. Te digo que no hablará». «¡Estás loca, Elise!», gritó él a su vez, luchando para desprenderse de ella. «Será nuestra ruina. Ha visto demasiado. Déjame pasar, te digo». La empujó a un lado y, precipitándose hacia la ventana, me atacó con su pesada arma. Yo había atravesado la ventana y me sujetaba con ambas manos, colgando del alféizar, cuando descargó su golpe. Noté un dolor sordo. Mis manos se distendieron y caí al jardín. Me sentí conmocionado pero no lesionado por la caída, de modo que me levanté y eché a correr con todas mis fuerzas a través de los matorrales, pues comprendía que todavía distaba mucho de poder considerarme fuera de peligro. Sin embargo, mientras corría me invadió de pronto una violenta sensación de mareo, acompañada de náuseas. Miré mi mano, que experimentaba dolorosas pulsaciones, y vi entonces, por primera vez, que mi pulgar había sido seccionado y que la sangre brotaba de mi herida. Me las arreglé para atar mi pañuelo a su alrededor, pero noté un repentino zumbido en mis oídos, y un momento después yacía entre los rosales, víctima de un profundo desmayo. No me es posible decir cuánto tiempo permanecí inconsciente. Debió de ser mucho tiempo, pues al volver en mí la luna se había puesto y despuntaba ya una radiante mañana. Mis ropas estaban empapadas por el rocío y la manga de mi chaqueta manchada por la sangre procedente de mi pulgar amputado. El dolor que sentía en la herida me recordó en un instante todos los detalles de mi aventura nocturna, y me puse en pie con la sensación de que muy difícilmente podía estar a salvo de mis perseguidores. Pero, con gran asombro por mi parte, cuando me decidí a mirar a mi alrededor, no había ni casa ni jardín a la vista. Había estado tumbado junto a un seto próximo a la carretera.
Un poco más abajo había un edificio de construcción baja y alargada que, al aproximarme, resultó ser la misma estación a la que yo había llegado la noche anterior. De no ser por la fea herida en mi mano, todo lo ocurrido durante aquellas terribles horas bien hubiera podido ser una pesadilla. Medio aturdido, entré en la estación y pregunté por el tren de la mañana. Habría uno con destino a Reading antes de una hora. Observé que estaba de servicio el mismo mozo de estación al que vi cuando llegué yo, y le pregunté si había oído hablar del coronel Lysander Stark. El nombre le era desconocido. ¿No había observado, la noche antes, un carruaje que me estaba esperando? No, no lo había visto. ¿Había un puesto de policía cerca de allí? Había uno, a unas 3 millas de distancia. Era demasiado trecho para mí, débil y enfermo como me sentía. Decidí esperar hasta volver a la ciudad antes de contarle mi historia a la policía. Eran poco más de las 6 cuando llegué, de modo que lo primero que hice fue pedir que me curasen la herida y después el doctor ha tenido la amabilidad de traerme aquí. Pongo el caso en sus manos y haré exactamente lo que usted me aconseje. Los dos permanecimos sentados y en silencio un buen rato, después de oír su extraordinaria narración. Finalmente, Sherlock Holmes extrajo de la estantería uno de los gruesos libros de aspecto corriente en los que colocaba sus recortes. «Hay aquí un anuncio que le interesará», dijo. «Apareció en todos los periódicos hace cosa de un año. Escuche esto. Desaparecido, a partir del 9 del corriente, Jeremy Hedlin, de 26 años, ingeniero de obras hidráulicas. Salió de su domicilio a las 10 de la noche y desde entonces no se ha sabido de él. Vestía... Ajá. Esto indica la última vez. Sospecho que el coronel necesitó reparar su máquina». «¡Cielos!», exclamó el paciente. «Entonces, esto explica lo que dijo la joven». «Indudablemente. Está bien claro que el coronel es un hombre frío y desesperado, absolutamente decidido a que nada le obstaculice el camino en su juego, como aquellos piratas encallecidos que no dejaban ningún superviviente en el barco que capturaban. Bien, ahora cada momento es precioso, por lo que, si usted se siente con fuerzas para ello, iremos enseguida a Scotland Yard como preliminar a nuestra visita a Eyford». Unas 3 horas después nos encontrábamos todos en el tren, en el trayecto desde Reading hasta el pueblecillo de Berkshire. Éramos Sherlock Holmes, el ingeniero de obras hidráulicas, el inspector Bradstreet de Scotland Yard, un agente de paisano y yo. Bradstreet había desplegado un mapa del condado sobre el asiento y con un compás se dedicaba a trazar un círculo con Eyford como centro. «Ya ven ustedes», dijo, «este círculo ha sido trazado con un radio de 10 millas respecto al pueblo. El lugar que nos interesa debe de estar próximo a esta línea. Dijo 10 millas, ¿verdad, señor?» Fue una hora de trayecto bien larga. ¿Y usted cree que le llevaron de nuevo al punto de partida cuando estaba inconsciente? Tuvieron que hacerlo. Tengo también el confuso recuerdo de haber sido levantado y conducido a alguna parte. Lo que no logro comprender, dije yo, es por qué le respetaron la vida cuando le encontraron desmayado en el jardín. Tal vez el villano se ablandó ante las súplicas de la mujer. Esto no me parece nada probable. En toda mi vida he visto un rostro más inexorable. «Muy pronto aclararemos todo esto», aseguró Bradstreet. «Bien, yo he dibujado mi círculo, y lo único que me gustaría saber es en qué punto se puede encontrar a la gente que andamos buscando». «Creo que yo podría señalarlo», manifestó tranquilamente Holmes. «¿De veras?», exclamó el inspector. «De modo que ya se ha formado su opinión. Vamos a ver quién está de acuerdo con usted. Yo digo que está al sur, pues la campiña allí está más solitaria». «Y yo digo al este», aventuró mi paciente. «Yo me inclino por el oeste», observó el agente de paisano. «Hay allí unos cuantos pueblecillos muy tranquilos». «Y yo por el norte», declaré, «porque allí no hay colinas, y nuestro amigo asegura que no notó que el coche subiera ninguna cuesta». «Vaya diversidad de opiniones», exclamó el inspector riéndose. «Entre todos hemos agotado las posibilidades del compás. ¿Y usted a quién concede su voto decisorio?» «Todos ustedes están equivocados», afirmó Holmes. «Es imposible que lo estemos todos». «Ya lo creo que sí. Este es mi punto». Puso el dedo en el centro del círculo. «Aquí es donde los encontraremos». «Pero, ¿y el trayecto de 12 millas?» dijo Hatherley estupefacto. 6 de ida y 6 de vuelta. Nada puede ser más simple. Antes ha dicho que, al subir usted al carruaje,
Observó que el caballo estaba tranquilo y tenía el pelo reluciente. ¿Cómo se explicaría esto tras un recorrido de 12 millas por caminos intransitables? Desde luego, es un truco que no deja de ser probable, observó Bradstreet pensativo. De lo que no puede haber duda es acerca de la naturaleza de esta pandilla. Ni la menor duda, dijo Holmes. Son falsificadores de moneda a gran escala que utilizan la máquina para prensar la aleación que sustituye la plata. Sabíamos desde hace tiempo que actuaba una banda bien organizada, explicó el inspector. Han estado acuñando monedas de media corona a millares. Incluso les seguimos la pista hasta Reading, pero no nos fue posible llegar más lejos, pues habían disimulado sus huellas de una manera que indicaba su gran veteranía. Pero ahora, gracias a esta afortunada oportunidad, creo que los tenemos bien atrapados. Pero el inspector se equivocaba, pues aquellos criminales no tenían como destino el de caer en manos de la policía. Al entrar el tren en la estación de Eyford, vimos una gigantesca columna de humo que ascendía por detrás de una pequeña arboleda cercana y se cernía sobre el paisaje como una inmensa pluma de avestruz. ¿Una casa incendiada?, preguntó Bradstreet mientras el tren proseguía su camino. Sí, señor, contestó el jefe de estación. ¿Cuándo se ha producido? He oído decir que ha sido durante la noche, pero ha ido en aumento y todo el lugar es una hoguera. ¿De quién es la casa? Del doctor Beecher. Dígame, intervino el ingeniero. ¿El doctor Beecher es alemán, un hombre muy delgado y con una nariz larga y ganchuda? El jefe de estación se rió con ganas. No, señor. El doctor Beecher es inglés y no hay hombre en toda la parroquia que tenga mejor relleno bajo el chaleco. Pero vive en su casa un señor, un paciente según tengo entendido, que es extranjero y que da la impresión de que le convendría un buen bistec del Berkshire. No había terminado su explicación el jefe de estación cuando ya nos dirigíamos todos, presurosos, hacia el fuego. La carretera ascendía a lo alto de una colina y apareció ante nosotros un gran edificio de paredes encaladas del que brotaban llamas por todas las ventanas y aberturas, mientras en el jardín anterior 3 coches de bomberos trataban en vano de sofocar el incendio. —¡Es aquí! —gritó Hatherley muy excitado. —Allí está el camino de entrada, y allá los rosales donde yacía yo. Aquella segunda ventana es la que utilicé para saltar. —Al menos —dijo Holmes—, se vengó usted de ellos. No cabe la menor duda de que fue su lámpara de aceite la que, al ser aplastada por la prensa, prendió fuego a las paredes de madera, aunque tampoco cabe duda de que estaban demasiado excitados persiguiéndole a usted para darse cuenta de ello en aquel momento. Y ahora mantenga los ojos bien abiertos y busque, entre esta multitud, a sus amigos de anoche, aunque mucho me temo que en estos momentos se encontrarán a un buen centenar de millas de distancia. Los temores de Holmes se hicieron realidad, pues hasta el momento no se ha oído ni una sola palabra de la hermosa mujer, el siniestro alemán o el huraño inglés. Aquella mañana, a primera hora, un campesino había visto un carruaje en el que viajaban varias personas y que transportaba unas cajas muy voluminosas dirigirse con rapidez hacia Reading, pero allí desaparecía toda traza de los fugitivos, y ni siquiera el ingenio de Holmes fue capaz de averiguar la menor pista de su paradero. Los bomberos se habían sentido muy desconcertados ante la extraña disposición del interior de la casa, y todavía más por el descubrimiento de un dedo pulgar humano recientemente amputado en el alféizar de una ventana del segundo piso. Al atardecer, sin embargo, sus esfuerzos se vieron por fin recompensados y lograron sofocar las llamas, pero no antes de que se hubiera derrumbado el techado y de que todo el lugar hubiera quedado reducido a una ruina tan absoluta que, con la excepción de unos cilindros y unos tubos metálicos retorcidos, no quedaba ni el menor vestigio de la maquinaria que tan cara le había costado a nuestro infortunado amigo. Se descubrieron grandes cantidades de níquel y estaño en un edificio exterior, pero no se encontraron monedas, lo que tal vez explicara la presencia de aquellas voluminosas cajas que ya han sido citadas. De cómo había sido trasladado nuestro ingeniero especializado en hidráulica desde el jardín hasta el lugar donde volvió en sí, tal vez se hubiera mantenido como un misterio para siempre, a no ser por el blando musgo que nos contó una versión bien sencilla. Era evidente que lo habían transportado 2 personas, una de las cuales tenía unos pies notablemente pequeños y la otra unos pies extraordinariamente grandes. En resumidas cuentas, era lo más probable que el silencioso inglés, menos osado o menos sanguinario que su compañero, hubiera ayudado a la mujer a transportar al hombre inconsciente hasta un lugar menos comprometido para ellos.
Bien, dijo nuestro ingeniero con una sonrisa forzada al ocupar nuestros asientos para regresar a Londres. Yo sí que he hecho un buen negocio. He perdido mi dedo pulgar y también unos honorarios de 50 guineas. ¿Y qué he ganado? Experiencia, repuso Holmes riéndose. Indirectamente, sepa que puede resultarle valiosa. Le basta con traducirla en palabras para conseguir la reputación de ser un excelente conversador durante el resto de su existencia.